¿Ahí se ve bien? Sí, ahí está bien. Ya, a ver, déjenme ver cómo saco las pantallas de aquí. Ahí. Ya. Entonces, algunas reglas, bueno, aquí, por supuesto, ya la mayoría lo conocen porque han tenido clase conmigo el año pasado. Vamos a revisar algunas reglas en cuanto a las clases, en cuanto a las evaluaciones, ¿ya? Primero, como dice ahí, esto se van a repetir el plato, los que ya han tenido clases conmigo, dice, el éxito de la clase y el curso se obtendrá a medida que la profesora y los alumnos cumplan con sus correspondientes deberes, ¿ya? Por lo tanto, se espera un espíritu de colaboración recíproca. Como dice acá, el curso se compone de horas de clase y trabajo autónomo. Ya esto lo sabemos porque venimos del año pasado con esta cuestión de la metodología síncrona y asíncrona a propósito de la pandemia. ¿Ya? Entonces, al igual que el año pasado, vamos a hacer los 60 minutos de clases como orales o presenciales, no sé cómo llamarlo, y luego de eso viene las actividades asíncronas. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las actividades asíncronas? Bueno, principalmente las guías de trabajo, que yo se las recomiendo encarecidamente que las hagan, porque son las pruebas que yo he hecho antes. Y van a encontrar pruebas de casos, pruebas de alternativas, pruebas de cuestionarios, ¿ya? Entonces, si las resuelven, les va a servir mucho para advertir cómo están para la prueba, ¿ya? O sea, exactamente todas las pruebas que yo he hecho antes, pum, yo las enchufo en esta guía de trabajo. A veces le agrego un par de cositas más, obviamente, pero a lo que voy es que es una muy buena manera de saber si les va a ir bien, ¿ya? ¿Qué más? Otra actividad asíncrona que vamos a hacer es incorporarles videos. Vamos a ver en la planificación que hay algunos links que es sobre seminario. El año pasado, bueno, ustedes saben que hubo 2000 seminarios de 2000 temas. Entonces, la mayoría de esos videos son voluntarios, como vamos a ver en la planificación. Y otros que les voy a pedir revisar, ¿ya? Además que son formas de revisar o analizar ciertos aspectos actuales que no alcanzamos a ver acá, ¿cierto? La pandemia, por supuesto, que nos recondujo a una serie de problemas en que no estábamos pensando antes del 2020, el tema del caso fortuito, cumplimiento de los contratos, etcétera, 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 ¿ya? Recordemos, sí, que existe esta distinción entre metodología síncrona y metodología asíncrona, y hay una regla en que se prefiere para las evaluaciones la materia pasada de manera síncrona, ¿ya? Se prefiere, no es obligación, yo podría preguntar algo pasado de manera asíncrona, pero se nos pide preferir la materia pasada de manera síncrona, o sea, entre comillas, lo que denominamos las clases presenciales, ¿ya? Van a revisar ustedes en la planificación que hay una bibliografía voluntaria y una obligatoria, ¿ya? Para este año, el manual base va a ser el de René Belluc de las obligaciones, que lo encuentran en su versión de la editorial jurídica en la biblioteca virtual de la Universidad de Talca, ¿ya? Entonces anoten, por favor, la bibliografía base que vamos a ver prácticamente todas las clases es a Belluc, ¿ya? A lo cual se agrega, como siempre, 1 o 2 artículos, en general 1, ¿ya? A veces ustedes van a ver, por ejemplo, que nos acompaña más de un artículo. Bueno, van a revisar que es un artículo que también lo tuvimos que ver a propósito de otra materia. Entonces, lo normal es a Belluc, que es el manual básico, ahí está la materia del curso, más un artículo o a lo más 2 artículos de investigación, ¿ya? Después, se espera que ustedes vengan a la clase con la materia leída, con el texto leído de Belluc, ¿ya? Y de los artículos, porque la idea es que en la medida posible podamos discutir nosotros en clase, ¿ya? Entonces se espera que vengan con la materia revisada de la clase que vamos a pasar y con la guía de trabajo de la clase anterior, por si acaso alguno quiere plantear dudas acá en la clase sobre alguna pregunta, caso, etcétera, etcétera, etcétera. Como dice ahí, bibliografía sin otra calificación es bibliografía obligatoria. O sea, si no se dice nada, es bibliografía obligatoria. Para que sea voluntaria, dice ahí, bibliografía voluntaria. Todos los textos están en internet o en la biblioteca de la Universidad de Talca o se los voy a mandar yo. Eso significa que si yo no se los mando es porque lo van a encontrar en internet o en la Universidad de Talca,
¿ya? Si hay alguno mío, como dice aquí, se meten a mi página de academia y está prácticamente todo lo que he escrito, ¿ya? Si no, lo encuentran en internet. ¿Cómo pueden encontrarlo? Bueno, primero, lo más fácil, Google, Juan Pérez, qué sé yo, incumplimiento recíproco, ¿ya? O con la referencia que yo les pongo ahí, por ejemplo, Revista Chilena de Derecho, número 39, páginas tanto, ustedes se meten a la página de la Revista Chilena de Derecho, al volumen 39, y ahí van a encontrar el artículo, pero está todo en internet si es que yo no se los he mandado, ¿ya? Entonces, se los digo porque el año pasado creo que alguien me preguntó, profe, ¿no ha mandado esta cuestión? Bueno, está todo lo que yo no les suba a Educandos o se los mando voluntariamente está o en internet o en la biblioteca de la Universidad de Talca. Hola, profe, una pregunta. ¿Cómo se llamaba el texto de apoyo que íbamos a usar? Que no está anotado y no alcanza a escribirlo. Sí, lo vamos a, cuando en la planificación, ahí está, que el documento que vamos a ver a continuación. Ya, profe, muchas gracias. ¿Ya? En todo caso, obviamente, estos dos documentos se los voy a subir a Educandus. O sea, van a tener ahí toda la cuestión, ¿ya? Después, respecto a la materia del curso. La materia del curso se conforma de lo tratado en clases también, ¿ya? O sea, por ejemplo, no es válido que alguien venga a decir, profe, esta cuestión no estaba en el PPT, ¿ya? Porque a lo mejor no está en el PPT, pero lo vimos acá, ¿ya? O incluso, como puede decir aquí, es posible que en clase se realice alguna prevención respecto al PPT. O sea, a lo mejor el PPT dice una cosa y en clase yo les digo, esta es la postura tradicional, o esto es lo que se pensaba antes, o esto en el fondo ya no se piensa, o que yo rebata lo que dice el PPT, ¿ya? Porque el PPT es una guía nomás, pero no es un manual, es solo una guía para trabajar en clase, ¿ya? ¿Qué más? Ya, si bien algunas materias se designan como estudio autónomo, si además son revisadas en clase, se consideran como pasadas de manera síncrona. Vamos a revisar en la planificación que algunas materias, ahí está, que algunas materias, dice ahí estudio autónomo, o revisar de manera asíncrona, ¿ya? Porque no vamos a alcanzar a ver todo, eso es imposible, menos cuando tenemos restricciones de horario. Ahora, si por alguna razón vamos adelantado y lo pasamos de manera síncrona, para efectos de las evaluaciones se va a entender como tratado de manera síncrona y por lo tanto se le puede dar preferencia en las evaluaciones, ¿ya? Ya, esta otra cosa que obviamente todos lo saben, pero se los cuento porque de repente, lamentablemente, me llegan correos electrónicos. Por favor, no pedir pasar el curso o subir un punto, no, la verdad es que les pido, por favor, que nos evitemos ese mal rato porque no puedo, ¿ya? O sea, el que pasó, pasó, el que no pasó, pasó y ya está. Habrá que hacer el curso de nuevo. Entonces, el trato tiene que ser igual para todos. No puedo hacer pruebas recuperativas adicionales, no puedo hacer trabajos adicionales para un alumno. Entonces, les pido no pedírmelo, ¿ya? Aunque yo sé que lo saben, pero les pido no pedírmelo porque les voy a tener que decir que no. ¿Qué más? Respecto a los PowerPoint, PPT, ¿ya? Como dice aquí, no es obligación enviar los PPT. Yo, en la medida de lo posible, se los voy a mandar. De hecho, creo que el semestre pasado siempre les subí todo. Pero si por alguna razón no se los envío, no es obligación de la profesora para que no piensen que porque no les envíe el PPT no se puede preguntar igual, ¿ya? De nuevo, el año pasado creo haberle subido todo, si mal no recuerdo, pero si por alguna razón no se subió, bueno, se puede preguntar igual. Entonces recordemos eso, que el PPT además es una guía, por favor no se confundan en eso, y que, o sea, no es válido, por ejemplo, en una solicitud de reconsideración de nota decir, mire, el PPT dice esto. O sea, es válido a la medida que no haya otra forma de que yo no le haya hecho una prevención en clase. Pero, por ejemplo, si el PPT dice una cosa, o que es un punteo básicamente, yo les digo, ya, ok, pero en clase vimos esto, o se complementó con esta otra cosa, qué sé yo, no es la única fuente el PPT, ¿ya? Y por supuesto, nuestra gran fuente va a ser el manual de Abeluco. Ya, ¿cómo van a hacer las clases? Al igual que siempre, el link ustedes lo tienen, ¿ya? Lo van a tener en la planificación también. El mismo para todas las clases. Yo voy a abrir el sistema 5 minutos antes, o sea, a las 10:45, cosa que 10:50, pum, partimos, ¿ya? De nuevo,
por favor traigan, lea la materia de la clase y resuelta la guía de la clase anterior, ¿ya? Después, como dice acá, debido a la modalidad online, si la sesión contempla más de una hora cronológica seguida, se realizarán bloques de 50 minutos seguidos de un break, ¿ya? En el caso nuestro, como les decía, lo dividí en dos para que no perdamos tanta hora presencial, y por lo tanto van a ser esa hora asíncrona, break, almuerzo, hora síncrona, y luego la hora que va a ser revisar que ustedes cuando puedan vean un video o bien realicen esta guía resuelvan estas guías de trabajo, ¿ya? ¿Dudas, comentarios hasta acá? Vamos a las evaluaciones. Ya, yo estoy viendo, porque la verdad es que no tengo sistema Educandus, y lo más probable es que por la cantidad de, al menos los que están presentes, pero pareciera ser que en las 2 primeras semanas puede llegar más gente, vamos a hacer la misma modalidad que el año pasado, muy probablemente, es decir, estas pruebas de alternativa, ¿ya? En cuanto a las fechas, son establecidas por la escuela. Se supone que la van a mandar pronto, pareciera ser que están en conversaciones con el centro de alumnos. Eso, las fechas las fija la escuela. Eventualmente, si se cambia una fecha, tiene que ser con el acuerdo 100% de todos, ¿ya? Con el consentimiento de todos, si no, no se puede cambiar la fecha. Y en la medida, obviamente, que yo pueda también, ¿ya? Después, como ustedes saben, ahora obligaciones son 4 horas. Antiguamente eran 3. Y esa hora adicional se agregó precisamente para que nosotros hagamos guías y casos, ¿ya? Y eso va a significar que vamos a resolver casos también. Ahora van a ser 2 casos obligatorios. Igual que el semestre pasado, que eran 3, ahora van a ser 2, pero el caso es similar. De los 2 va a quedar la mejor nota. ¿Ya? Vamos a revisar ahora los porcentajes, pero para que sepan que el aumento de horas viene acompañado con la idea de que ustedes puedan resolver casos como los de las guías y también casos medibles como estos 2 casos que vamos a resolver en el semestre. Otra cosa importante, como las pruebas alternativas, yo espero que tanto los que estuvieron conmigo como los que no hayan resuelto cuestionarios en Educandus. Todas las evaluaciones tienen una exigencia de un 60%. El sistema Educandus arroja una exigencia del 50%. Por eso el semestre pasado algunos me preguntaron, profe, ¿por qué el Educandus me arroja, no sé, un 5.5 y en el sistema aparece un 5.3? Bueno, porque Educandus calcula la nota con el 50% de exigencia. No obstante, para la facultad las exigencias son 60%. Y eso significa que lo que yo hago es bajar los puntajes, solo los puntajes de Educandus, y luego volver a calcular la nota con 60%, ¿ya? Si quieren saber su nota, lo que ustedes tienen que hacer es, con el puntaje obtenido de Educandus, van a la página escalanotas.cl y les va a aparecer entonces la nota que corresponda, ¿ya? Bueno, la prueba recuperativa es acumulativa, salvo que en algún momento nos digan la instrucción contraria, pero si no es así, la prueba va a ser acumulativa, obviamente no se exige tenía formal. Para cualquier evaluación, por razones obvias, sea oral, escrita, aunque como les digo, lo más probable es que sean estas alternativas, no se pueden encontrar a la vista computadores, apuntes, cuadernos de clases, libros, celulares, texto, estudio, grupos de WhatsApp, etcétera, 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 ¿ya? Porque si se advierte alguna, qué sé yo, alguna mecanismo o técnica que no se ajusta a la ética, bueno, lamentablemente habrá que dar cuenta a la escuela. Eso en cuanto a las evaluaciones en general. Después, en cuanto a las evaluaciones escritas, la vamos a hacer por sistema Educandus, ¿ya? Salvo que haya algún obstáculo que lo impida, pero si no va a ser sistema Educandus. Si es que hay algún problema de conectividad, yo les pido informármelo inmediatamente a mi correo electrónico para ver otra vía de solución, si alguno tiene ese problema de conectividad, pero además la evaluación va a estar abierta 20 minutos adicionales al originalmente contemplado para responder la prueba, ¿ya? Si llegaron a hacer preguntas de desarrollo, obviamente la respuesta tiene que ser fundamentada, no sí, no, sino que por qué, ¿ya? Y en formato Word, si es que llegamos a hacer este tipo de pruebas, porque yo en Word les puedo hacer anotaciones, comentarios, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero no obstante, si son de alternativas, que es lo más probable, van a tener 5 minutos por cada pregunta. Cada alternativa vale 1 punto y está pensada para que la pueda responder el alumno que estudió, ¿ya? O sea, si ustedes llegan el día de la prueba pensando que van a poder revisar ahí la materia, es difícil que puedan responderla bien y en el tiempo, ¿ya? A veces yo entiendo, uno se confía, ¿ya? Uno dice, bueno, son pruebas alternativas, bueno, reviso, pongo, no, está prohibido por supuesto, pero dice, busco la materia acá. La verdad es que las pruebas alternativas, como son objetivas, uno tiene que plantear la pregunta de tal manera que haya que pensar. Entonces, probablemente no se van a encontrar con, digamos, la definición de obligación o, qué sé yo, que se entiende por modo. Probablemente no van a hacer esas preguntas, sino que a lo mejor las preguntas se van a referir a relaciones, la resolución con, no sé, cualquier otra cuestión, ¿ya? Entonces, yo los invito a evitar la tentación de pensar que van a poder revisar la materia, que por supuesto está prohibido, ¿ya? Sino que vengan con la materia estudiada para que puedan relacionar adecuadamente y resolver adecuadamente las preguntas. Ya, si alguno envía más de una vez la evaluación, por ejemplo, si el sistema permite enviarlo más de una vez, la que vale es la primera, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces cuando tú envías la evaluación y te aparece después el resultado, bueno, puedes volver a cambiar la respuesta. Entonces, la que vale es la primera, ¿ya? Entonces, piénsenlo bien, revisen bien la prueba, etc. Y si lo envían, si le ponen enviar, ya esa es la evaluación que va a valer. Ya, evaluaciones de orales, yo creo que es poco probable que lo hagamos, pero por si acaso les voy a contar, si hacemos oral, entonces una semana antes yo les voy a enviar el cedulario, ya que cedularios son que sea una lista de temas, lista de preguntas con número, y luego el día de la evaluación se pincha una paginita que se llama generar números aleatorios, por ejemplo, y se sacan 2 números, 2 preguntas, ¿ya? Cada pregunta, la primera pregunta buena tiene un 4, con la segunda tiene un 7. Eso significa, por ejemplo, si es que no alcanzan a responder nada en una pregunta, significa que a lo más obtendrán un 4, con la segunda pregunta 100% correcta, ¿ya? En general, las pruebas estas tienen una duración máxima de 10-15 minutos y por lo tanto no hay posibilidad de extenderse más de ello por alumno, ¿ya? Si hacemos pruebas orales, yo voy a pedir que haya al menos un testigo, ¿ya? Además de la persona que esté rindiendo la evaluación. Si a alguno le complica que haya gente, por ejemplo, puede pedir a los compañeros que no ingresen, pero siempre tiene que haber uno más, ¿ya? A otros no le importa que haya gente viendo su prueba, bueno, le da lo mismo que ingrese el que quiera, ¿ya? Pero si hacemos esto, al menos alguien más tiene que haber. O sea, puede ser otro compañero, puede ser un profesor o el ayudante, pero alguien más tiene que estar. Después, finalmente, respecto a las evaluaciones. Para la reconsideración, se realiza en el plazo reglamentario, que son 2 semanas, ¿ya? 2 semanas. Y se realiza la solicitud de reconsideración en las pruebas escritas mediante un correo electrónico a mí, ¿ya? El único correo válido para hacer esto es el institucional, que es eisler@utalca.cl. Las personas que me escriben a otro correo lo voy a entender como no enviado, ¿ya? O sea, por favor, cualquier comunicación conmigo, lo que sea, al correo institucional, ¿ya? Y otra cosa importante, las solicitudes de reconsideración son personales, en el fondo. Incluso las pruebas de alternativas escritas o lo que ustedes quieran, lo que ustedes tienen que hacer es convencerme de que su respuesta está correcta, ¿ya? Y por eso ustedes tienen que decirme, mira, mi argumento es este. Entonces, copiar, pegar, incluso con las mismas palabras, lo que dice el compañero, eso es poco serio, ¿ya? Ustedes tienen que decirme, yo pienso que mi respuesta es correcta es por esto, con tus palabras, tus argumentos, ¿ya? Pero copiar, pegar, lo que dice el compañero no es una reflexión personal. Finalmente, ¿cómo se comunican conmigo? Bueno, mi correo electrónico, de nuevo, el único válido, es isla.utalca.cl y vamos a tener ayudante.
al igual que los semestres anteriores, que espero que estén nombrados muy próximamente, y por esa vía me imagino que tendrán grupos de WhatsApp o una comunicación mucho más expedita, ¿ya? Comentarios, dudas, observaciones que tengan. Ya, entonces vamos a revisar ahora la planificación con la materia que vamos a ver este curso, el manual, etcétera, etcétera, etcétera. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿dijo los porcentajes de las evaluaciones? Lo vamos a ver ahora. Ah, ya, gracias. A ver, espérenme. Ya, espérense, vamos a aumentar el tamaño un poco para que se vea bien. Ya, ahí espero que se esté viendo bien. Ya, entonces como les decía, vamos a dividir estas 4 horas en 2, mañana y tarde. Ahí tienen los links, si quieren le pueden tomar una foto, aunque según entiendo ya todos lo tienen, ojalá se lo puedan compartir con los compañeros. ¿Cuáles son las evaluaciones? Miren, 2 controles, 27% cada uno. Ya el semestre pasado, si ustedes se acuerdan, como teníamos que hacer estos casos, había que hacer unos cálculos. Bueno, la verdad es que es mucho más sencillo, que cada control valga 27%, ¿ya? Y un 6% valgan los casos. A ver, déjenme calcular, debería estar ok. Sí, ahí nos da. Entonces, cada control, 27% cada uno, y los casos valen un 6%. Vamos a hacer 2 casos, o sea, queda la mejor nota, ¿ya? De los 2 casos. Si alguien tiene un 7 en un caso, bueno, ojalá haga el otro, porque en el fondo igual es ensayo, y no les voy a decir, no hagan el otro caso, ¿verdad? Si no hacen otro, van a tener un 1, pero va a quedar un 7 igual. Pero obviamente es recomendable, porque es una actividad también del curso, hacer los 2 casos, ¿ya? La evaluación recuperativa es acumulativa, salvo que se nos instruya lo contrario, pero si no, va a ser acumulativa. Como habíamos dicho, la clase se divide en mañana y tarde, y tanto en la mañana como en la tarde se divide de nuevo en 2, una hora de actividad síncrona y una hora de actividad asíncrona, ¿ya? De nuevo, los colores, ¿cierto? En color verde van a ir las evaluaciones, que no están puestas todavía. En color rojo no hay clase. Y en color azul, estudio autónomo o actividad asíncrona, ¿ya? Recordemos que esta planificación es solo una propuesta inicial. Ya tenemos que incorporar entonces lo que nos digan después respecto de las fechas de las evaluaciones. Ya, entonces, hoy día obviamente inducción al curso. ¿Ya? En la tarde vamos a ver un poquito de fuente de las obligaciones. Básicamente, este semestre vamos a ver, el derecho a las obligaciones se compone, uno, de las fuentes, o sea, cómo nace la obligación, ¿ya? La clasificación de las obligaciones, los efectos de las obligaciones y cómo se extinguen, cómo mueren las obligaciones. Primero, cómo nacen, ¿ya? ¿A alguien se le ocurre cómo nacen? Por lógica, o algún ejemplo, porque hay varias formas en que la obligación nace. ¿De dónde nace una obligación? ¿Por qué yo estoy obligada a pagar algo, por ejemplo? ¿A alguien se le ocurre? Por ejemplo, en la compraventa está la obligación de entregar el producto y pagar el precio. Exactamente. ¿Y qué es la compraventa? Un contrato. Un contrato. Entonces ahí tenemos una fuente de la obligación, el contrato, ¿ya? Vamos a ver que hay varias, ¿ya? Hay varias fuentes, esto vamos a ver un poco en la tarde. ¿Por qué estoy obligada a pagar algo? Bueno, porque yo celebré un contrato. ¿Quién me mandó a celebrar un contrato? ¿Ya? Otra fuente, estoy obligada, ¿por qué? Porque la ley me lo dice. Pagar alimentos, por ejemplo, ¿ya? Pagar el impuesto, ¿ya? Hay varias fuentes de las obligaciones que vamos a revisar. Hay 5 que en general está la doctrina de acuerdo en que sí son fuentes de las obligaciones en Chile, ¿ya? Y luego hay otras que no sabemos bien, hay unas discusiones por ahí, pero lo importante es que vamos a ver primero cómo nacen
¿Y cómo nacen? A través de la fuente de las obligaciones, ¿ya? Entonces, la fuente de las obligaciones vamos a ver que son hechos o actos jurídicos a los cuales se les atribuye, o la ley le atribuye, el efecto de hacer nacer una obligación, ¿ya? Después vamos a ver cómo se clasifican. Eso es el segundo gran tema. Obligaciones civiles y naturales, solidarias, de sujeto simple, sujeto múltiple. Ese es el segundo gran tema y nos va a ocupar mucho tiempo, porque dentro de esto está el gran tema de la resolución. Las obligaciones, por ejemplo, sujetas a modalidad, a condición resolutoria. O sea, yo diría que prácticamente la mitad del curso vamos a ver clasificación de las obligaciones, ¿ya? Después, la tercera patita son los efectos de las obligaciones. ¿Qué pasa cuando estoy obligada? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Pregunta, ¿qué pasa cuando estoy obligada? ¿Qué pasa cuando yo celebré una compraventa con la Sigrid y le voy a comprar el computador y yo tengo que pagarle 200.000 pesos? ¿Cuáles serán los efectos de esa obligación mía? A grandes rasgos, obviamente, porque no hemos visto los efectos en concreto. ¿Alguien se le ocurre? A ver, Valentina. ¿Valentina? ¿Mabel, estás ahí? Sí, profesora. ¿Cuáles serán los efectos de la obligación? ¿Qué pasará si yo estoy obligada a pagar un precio? La verdad es que tenía como una respuesta para eso, pero no sé cómo explicarlo. Pero dilo con tus palabras, si aquí no hay respuestas malas. Si yo celebro un contrato con la Sigrid, te compro tu computador a 200.000, así me dice, ok, ya, tenemos contrato perfecto. ¿Qué efecto surge de eso? Ya nació, tenemos la fuente, ¿cierto? Que es el contrato. Nació la fuente de la obligación, entonces usted se encuentra obligada a hacerla, o sea, ella se encuentra obligada a entregarle el producto, ¿Ya? así como usted se encuentra obligada a pagárselo. Ya, efectivamente, yo estoy obligada a pagar el precio. Y si yo no quiero pagarle, ¿cuál es el Estaría efecto? incumpliendo la obligación. Y por ende habría una sanción. ¿Ya? ¿Cuál sería esa sanción? Depende del tipo de incumplimiento, ¿no? Ya, pero yo no le quise pagar. ¿Qué puede hacer la Sigrid? Podría reclamar la disolución del contrato. ¿Ya? Por incumplimiento. ¿Ya? ¿Qué más? Indemnización en caso de que ella le haya entregado el producto a usted y usted no le haya pagado a ella. ¿Ya? ¿Qué más podrá hacer? Primero, como dice la Mabel, la resolución. No quiero más este contrato. O pido una indemnización. ¿Qué más puede hacer? Quizá una solución. ¿Cómo? Pedir la nulidad. No, no la nulidad. Vamos a ver por qué no. Es la resolución. No quiero este contrato. ¿Por qué la nulidad no? ¿Cuándo procedía la nulidad? Para que haya nulidad tiene que haber algo. No sé si ustedes se acuerdan. Tiene que haber alguna incapacidad, por ejemplo, O un vicio. un vicio de Un procedimiento. problema con la compraventa. La compraventa nació viciada. Pero acá, si yo no le quiero pagar nomás, ¿hay algún vicio de nulidad? No. No, pues, la compraventa nació perfecta. Lo que pasa es que un hecho posterior, que es mi incumplimiento, puede motivar a que ella no quiera mantener este vínculo, y por eso, como Mabel dice, se llama resolución, ¿ya? No nulidad. Pero efectivamente es una ineficacia también, ¿ya? Es importante que lo podamos distinguir, lo vamos a ver después obviamente en detalle. Pero quizá otro efecto, si yo no le quiero pagar, es que ella me obligue a pagarle, que me exija el cumplimiento, ¿ya? Entonces, este tercer tema que vamos a ver es los efectos de las obligaciones, que podemos verlo desde el cumplimiento, como decía Mabel, estoy obligada, o desde el incumplimiento. ¿Qué pasa si yo no cumplo? El cumplimiento forzado, la indemnización, la resolución y otras herramientas adicionales, ¿ya? Y finalmente, Y finalmente vamos a revisar cómo mueren las obligaciones, cómo se extinguen, ¿ya? Y no sé si alguien nos puede adelantar un modo de extinguir las obligaciones.
¿Cómo se ¿Que se extingue la cumpla el obligación? contrato? No alcancé a escuchar. Que se cumpla el contrato, pues que se haga El efectivo. cumplimiento. El pago, exactamente. El pago. ¿Qué otra forma de extinguir en que ya no exista más obligación? ¿La Puede ser que transacción sería? podría ser, por ejemplo, exactamente. Y otro ejemplo que a lo mejor algunos los consideran un poco injusto. Yo no pagué, igual se extinguió la obligación. ¿La prescripción? La prescripción. Vamos a ver que en realidad lo que se extingue en ese caso no es la obligación, sino que es la acción, ¿ya? Bueno, esos son los 4 grandes temas de este semestre, ¿ya? Entonces, vamos un poquito en detalle. Primero, las fuentes, que es lo que vamos a ver hoy día y probablemente la próxima semana. Como les decía, cómo nace la obligación. Vamos a ver esta clasificación pentapartita, las tradicionales, la ley, contrato, cuasi contrato, delito, cuasi delito. Y vamos a ver si es que proceden, entonces, algunas otras fuentes. Esto lo vamos a terminar de ver la próxima semana. Por ejemplo, la declaración unilateral de voluntad, ¿ya? Vendo mi computador a 200.000. ¿Me puedo arrepentir o no? Bueno, es obviamente una declaración unilateral. Si me puedo arrepentir es porque no es fuente de la obligación. Pero si no me puedo arrepentir es porque yo estoy obligada a venderlo, ¿ya? El abuso del derecho también, el enriquecimiento sin causa. Son entonces estos fuentes de las obligaciones de procedencia discutida en nuestro ordenamiento jurídico. Para la que me preguntó, creo que fue la Natalia, creo, el texto base es este que está acá, Abeliuk, el 2008 creo que está en la biblioteca, ¿ya? Hay una versión más actual que es de la editorial jurídica, pero no está en la biblioteca. Entonces, vamos a utilizar el que está en la biblioteca, la Universidad de Talca, y luego, cuando hay algunas cosas modificadas, yo les voy a ir diciendo, ojo con esta cuestión, una reforma, etcétera, 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 ¿ya? Si ustedes se fijan acá, entonces miren, hay el texto base siempre, y usualmente un texto también, ¿ya? Y el resto voluntario, ¿ya? Aquí, por ejemplo, son casos más entretenidos, por ejemplo, ¿qué pasa si es que, me imagino ustedes se acuerdan, cuando se ofrecieron pasajes a Estados Unidos a $1, ¿ya? Y es por error, obviamente. ¿Está obligada la empresa a respetar ese precio? Depende. Si es que decimos que la declaración unilateral, vendo pasajes a $1, ¿es obligatoria o no? ¿Es fuente o no de las obligaciones? ¿Ya? Han pasado 2000 casos de eso. Entonces esto hasta la próxima semana, ¿cierto? La fuente de las obligaciones. Una fuente, que es el cuasi contrato, yo les voy a pedir que lo estudien solito, ¿ya? Después, el 29 de marzo, partimos ya con la clasificación, que es probablemente lo que nos va a ocupar el 50% del curso, ¿ya? Y acá vamos a ver, según la eficacia, obligaciones naturales, que es un tema que a mí personalmente me encanta, lo encuentro súper entretenido, porque nos permite vincularlo con otras materias del derecho civil. Después, a propósito, ¿alguien se acuerda? Nosotros en negocio jurídico vimos obligaciones civiles y naturales. ¿Alguien se acuerda alguna? ¿O más de una se pueden acordar? En el caso de pedir la devolución del dinero, o sea, de lo pagado al menor adulto, que no tiene la obligación de devolverlo si está pagado, o si entiende que, por ejemplo, hay un impuesto para las personas que viven de Arica a la región metropolitana y lo paga, y este no existía, tiene derecho a pedirlo pagado. El pago de lo no debido, exactamente. Ahí vimos no era un ejemplo de obligación civil natural, pero ahí vimos una referencia a obligación civil y natural. ¿Alguien se acuerda otra? Vimos varias referencias. El tema de los menores adultos también, ahí también lo vimos. Algunos negocios jurídicos en particular que vimos algunos ejemplos. No sé si alguien se acuerda. Que dijimos aquí, si pasa esto, si la persona paga, se puede quedar con lo pagado, pero no puede pedir su cumplimiento. No sé si alguien se acuerda. Cuando vimos los juegos y las apuestas, ¿ya? Ahí también vimos una referencia a esto también. Otra clasificación, según el objeto, ¿ya? Por ejemplo, dar, hacer, no hacer. ¿Cuál es
¿qué es lo que yo debo? ¿Debo ir a cantar un matrimonio? ¿Debo entregar un computador? ¿Debo pagar un precio? O a lo mejor de objeto simple a objeto múltiple. ¿Qué es lo que debo? ¿El computador y el vaso? ¿El computador o el vaso? ¿El computador y el vaso, pero te permito pagar con otra cosa? O a lo mejor solo te doy el computador, ¿ya? Después, clasificación de las obligaciones según el sujeto, también lo vamos a revisar. Aquí tenemos, por ejemplo, las obligaciones de sujeto simple. Yo le debo a Ignacia, nomás. De sujeto múltiple, yo le debo a Ignacia y Laura. ¿Ya? Ellas dos son las vendedoras, por ejemplo. Y dentro de esto, bueno, hay obligaciones simplemente conjuntas, obligaciones solidarias u obligaciones indivisibles. Ya que vamos al tema de la solidaridad, que también nos va a ocupar un poquito más de tiempo. Después, las obligaciones sujetas a modalidad. ¿Ya? No sé si alguien se acuerda cuáles son las modalidades tradicionales que vimos el semestre pasado. Vimos 3 modalidades tradicionales. ¿Alguien se acuerda? Mabel nos mencionó una. La condición, el plazo y el modo. Condición, plazo y modo, exactamente. Exactamente, condición, plazo y modo. Mabel ya nos mencionó, ¿verdad? La condición resolutoria, que es un tipo de condición, pero es una condición. Y esta materia también es muy entretenida y es probablemente las cosas más complejas que vamos a ver en derecho de las obligaciones y sobre la cual vamos a probablemente discutir, ¿ya? El tema, de nuevo, la cláusula de aceleración, se los voy a pedir un tema de plazo, pero por razones de tiempo muy probablemente no alcancemos a pasarlo. Así que les voy a pedir que lo estudien ustedes. Vamos, obviamente, a hacer una breve referencia. En su momento, básicamente aquellos casos en los cuales yo debo una obligación a plazo, por ejemplo, un crédito hipotecario, qué sé yo, de 100 cuotas, ¿ya? La cláusula de aceleración significa que si no pago una cuota, se me aceleran todas las otras. Se me acaba el plazo de todas las otras y me pueden cobrar todo, ¿ya? Esa es la cláusula de aceleración. Ya, después, las obligaciones condicionales, como habíamos dicho, aquí el tema de la resolución es muy importante y las obligaciones modales, ¿ya? Ahí terminamos entonces la clasificación de las obligaciones. Pasamos a nuestro tercer gran tema, que son los efectos de las obligaciones, ¿ya? Y aquí vamos a ver primero una introducción a las obligaciones, a los efectos de las obligaciones y a la responsabilidad civil. Porque vamos a ver que en Chile el estatuto jurídico aplicable es distinto según la fuente. Por ejemplo, si celebré un contrato, la responsabilidad va a ser contractual y lo vamos a ver este año. Pero en cambio, si no celebré un contrato y tengo el deber de pagar algo, la responsabilidad va a ser extracontractual y la vamos a ver el próximo en derecho de daños, ¿ya? Por ejemplo, si no le pagué a la Sigrid el precio, esa es responsabilidad contractual, la vemos este año. Pero en cambio, si yo le pego un combo a la Sigrid y se le salió un diente, eso es ya responsabilidad extracontractual. Hoy en día se lo denomina derecho de daño y se ve en un curso posterior, ¿ya? Que es derecho de daño. ¿Qué más? Entonces vamos a ver primero esa distinción que a lo mejor a algunos de ustedes les puede parecer anacrónica. De hecho, para la mayoría de las relaciones jurídicas, que son las relaciones de consumo, es anacrónico. Porque piensen ustedes que si Juanito va al supermercado y se compra un paté de pollo, este es un caso real, lo lleva a la casa, todos comen el paté de pollo contaminado, todos se intoxican, es un poco ridículo que todos sufrieron lo mismo y uno tenga responsabilidad contractual y lo otro responsabilidad extracontractual solamente porque uno compró el paté, ¿ya? Entonces vamos a ver que, bueno, Chile mantiene esta modalidad, hay puntos en que se encuentran, que es el sistema del régimen común y el concurso, que lo vamos a ver, y luego hay 2 áreas conflictivas, que no sabemos en cuál va. Si va en el régimen contractual o en el régimen extracontractual, que es primero la responsabilidad precontractual, lo que pasa antes. Yo le digo a la Sigrid, oye Sigrid, qué lindo tu computador, ¿te gustaría venderlo? Sí, mira, en realidad está casi nuevo, ya, y te ofrezco 200.000, no, muy poco, 200, dame 250. Bueno, lo que pasa antes es lo que queda dentro de una serie de actos
que, bueno, vamos a ver varias categorías, que puede ser tratativas preliminares, acuerdos de puntualización, etc. Lo que pasa antes del perfeccionamiento del contrato es la responsabilidad precontractual, y tenemos que ver dónde lo enchufamos, contractual o extracontractual. Pero también nos genera duda lo que pasa después, ¿ya? Cuando ya el contrato se agotó, o al menos aparentemente se agotó. Miren, aquí, por ejemplo, perdón. Actividad voluntaria, video de la ponencia de Carmen Jerez en responsabilidad civil precontractual y remedio. Se los recomiendo, es voluntario. Ustedes pinchan el link y van a la ponencia de Carmen Jerez, ¿ya? Bueno, como les decía, entonces, la segunda posibilidad o punto conflictivo es qué pasa después. Yo le entregué, yo fui a, por ejemplo, una de las grandes tiendas, compré el computador, pagué el precio y me entregaron el computador. O sea, la compraventa aparentemente se extinguió porque se cumplieron las obligaciones principales. ¿Y qué pasa si yo después voy a ejercer mi garantía legal porque me salió malo y me caigo porque hay colgadores en el suelo? Todo lo que pasa después del agotamiento del contrato es lo que se denomina responsabilidad postcontractual, que es una categoría discutida. No están todos de acuerdo, por supuesto, ya, o sea, hay que decirlo. Pero si la aceptamos, no sabemos tampoco dónde enchufarla, si en la responsabilidad contractual o en la responsabilidad extracontractual. Y después, ahora sí pasamos a ver lo que se llama la responsabilidad contractual, que son los efectos de las obligaciones en el caso de que la fuente sea contractual. Y aquí tenemos ejecución forzada, cesión de bienes, privación de crédito, ¿ya? Vamos a ver el cumplimiento. La Mabel en algún momento dijo la resolución, eso lo vamos a haber visto ya, es una herramienta que tiene el acreedor, ¿cierto? Pero ya lo vamos a haber visto a propósito de la clasificación de las obligaciones. La indemnización, derechos auxiliares y el incumplimiento recíproco, ¿verdad? Hay unos memes que dicen pasando y pasando, ¿cierto? Es el incumplimiento recíproco, la mora purga la mora. Si tú no me pasas, si tú no me quieres pasar el computador, bueno, yo no tengo por qué pagarte el precio, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con ese incumplimiento recíproco? Es lo que se ve en este punto. Cláusulas modificatorias de la responsabilidad, les voy a pedir, si es posible, salvo que nos dé el tiempo, que lo revisen ustedes. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que la ley dice que yo respondo de culpa leve en el contrato de compraventa? ¿Ya? ¿Qué pasa si nosotros queremos que yo responda de la culpa grave o de la culpa levísima? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo cambiar la ley? ¿Ya? Paréntesis. Cuando yo digo, la ley dice que en el contrato de compraventa se responde de culpa leve. ¿Qué tipo de elemento del contrato es eso? Esto lo vimos el año pasado en los 2 semestres. A ver, la Natalia dice esencial. Sí, No, yo iba a decir de la naturaleza. La naturaleza. ¿Quién dijo naturaleza? No alcancé a ver. A ver. La Paula y yo dijimos de la naturaleza. Ya, ¿por qué la naturaleza? Porque lo incorpora el legislador. ¿Ya? Pero además, lo incorpora el legislador y ¿qué puedo hacer yo? Esto lo vimos. Las partes también la pueden como modificar o suprimir. Exactamente, la naturaleza porque lo incorpora el legislador, pero las partes pueden modificar esta regla o suprimirla. Pueden decir, ya respondemos de otra culpa, ¿ya? Esto lo vimos también el año pasado en los 2 semestres. A propósito, el primer semestre lo vimos en clasificación de las obligaciones, perdón, de las normas jurídicas, y el segundo semestre lo vimos en negocio jurídico. Y finalmente, nuestro último gran tema, que es la extinción de las obligaciones. Cómo mueren las obligaciones. Y aquí alguien adelantó, no recuerdo quién, el tema del pago. Bueno, pagué el precio, se acabó mi obligación, ¿cierto? Pero hay otra, la prescripción, dijo alguien por ahí, tampoco alcancé a ver quién era. Con la prevención vamos a revisar por qué en realidad lo que se extingue no es la obligación, sino que la acción, ¿ya? Y la obligación se mantiene como natural. Vamos a ver por qué en el transcurso del curso. Caso fortuito, pérdida de la cosa de vida, súper importante para el tema del COVID, ¿ya? Imagínense ustedes aquí, bueno, aquí les puse algunas cositas de COVID, pero ¿qué pasa? O sea, imagínense, el tema del
de los colegios, cuando los padres decían quiero que me rebajen el arancel porque no me están dando clases presenciales, ¿ya? Ahí hay un tema de caso fortuito. Quiero, por ejemplo, no sé, tantas prestaciones que se vieron frustradas por la aparición de este bicho tan inesperado, ¿cierto? Entonces, súper importante el caso fortuito, que durante mucho tiempo estuvo un poco en descanso, ¿cierto? El año pasado todo el mundo hablaba de caso fortuito, miles de seminarios de caso fortuito, pero claro, por lo que nos pasó, ¿cierto? Por lo que nos pasó. El consentimiento mutuo, ya esto brevemente lo vimos el semestre pasado, celebramos un contrato y nos arrepentimos, ya, pongámonos de acuerdo en dejarlo sin efecto, ¿ya? La remisión, el perdón, ya te perdono la deuda. La compensación, yo te debo 1000, tú me debes 500, entonces te quedo debiendo 500. La confusión, se confunde el acreedor con el deudor, y obviamente no me puedo deber a mí misma, ¿ya? La novación, ¿ya? Ya, si ustedes se fijan, bueno, perdón, respecto de la materia, o lo que vamos a ver, ¿alguien tiene alguna duda? Ya, miren, acá si ustedes se fijan en la semana de estudio autónomo, que es la semana 24 de mayo, no vamos a tener clase, ¿ya? Ahí ustedes van a interiorizar todo lo que hemos visto durante el semestre. Después yo dejé libres 2 fechas, esta y esta, pero va a cambiar esta cuestión, porque yo dejé dos fechas libres para las 2 pruebas que tengamos. Pero, como les decía, voy a tener que ajustarla después cuando tengamos las fechas de las pruebas. Entonces, probablemente la extinción la bajemos un poquito, etcétera, 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 ¿ya? La recuperativa, esa según la información que me llegó, está en verde, sería el 14 de junio, ¿ya? Y eso básicamente, los exámenes serían del 21 de junio al 12 de julio, no están fijadas las fechas todavía, tenemos que esperar a ver qué nos dicen, ¿ya? Dudas, comentarios, consultas, observaciones, lo que quieran decir ahora. ¿No? Ya, entonces, perdón, parece que alguien levantó la mano, déjenme ver. Voy a dejar de compartir porque no veo, ni siquiera puedo ver los nombres, denme un segundo. Y yo, profesora, Mabel. Mabel, ya, cuéntanos. Lo que pasa es que en las 2 últimas horas que tenemos con usted hoy día, yo tengo otro ramo también. Entonces, que no pude ajustar porque si no iba a tener que desistir de uno de los 2 ramos y ambos son importantes. Entonces, Ya. no sé si para usted sería muy problemático que yo faltara de repente, o sea, me voy a turnar como para poder ir a la primera hora del otro ramo, que empieza como a las 2 más o menos, y así después puede estar a la última hora de usted. No sé si será muy problemático. Mira, o sea, lo primero, la asistencia para mí es siempre voluntaria, ¿ya? Entonces, aquí el que quiere venir, viene, el que no quiere o no puede, no pasa nada, ¿ya? Ya. Sí te recomendaría que busques las grabaciones. A lo mejor algún compañero, buena persona, buen samaritano, las puede estar grabando, como les decía. Si yo no puedo subirlas, a lo mejor algún compañero que sea buen samaritano las puede estar grabando y las puedes compartir, ¿ya? Muchas gracias. Espérate, te quería decir, Mabel era, ¿cierto? Sí. Mabel, si quieres, acuérdate que mis clases se dividen en 2, la primera hora que la pasamos de verdad y las segundas de trabajo, que es guía de trabajo. Entonces no sé si te conviene venir a la segunda, cuando no hay nadie. Verdad, sí. Entonces, tiene razón. Tiene razón, sí, tiene razón. La verdad, entonces eso pero bueno, si no puedes venir no pasa nada, o sea, lo tienes que revisar autónomamente nomás. Ya, muchas gracias, profesora. De nada. ¿Alguien más tiene otro comentario? Ya, entonces nos vamos a desconectar ahora. Espérame, Clarita. Nos vamos a desconectar ahora y nos volvemos a encontrar a las 2:10, que les prometo que no va a ser muy largo, porque yo sé que todavía no están todos aceptados o algo así, y no, bueno, por supuesto no están todos educandos, pero sí me gustaría que viéramos algunas nociones fundamentales de la fuente de las obligaciones. De nuevo, les prometo que no va a ser muy largo por esta vez, para que podamos ir enchufando y vayamos avanzando, y el otro semestre, perdón, la otra semana ya
podamos tener una hora, digamos, veamos mucho más detalladamente la fuente de las obligaciones. Así que eso, pues nos vemos a las 2:10. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya, Gracias, profe. chao. Nos vemos. Profe. Sí, Chao, porque- profe. Chao, que les vaya bien.